La alegría, el amor, la desesperación y el dolor son cuestiones humanas, las cuales el mismo humano siempre ha querido comprender, y no solamente esto, sino que también las ha querido manejar. Estas cuestiones en la mente de muchos intelectuales son solamente posibles en las mentes humanas, en las mentes inteligentes, en las mentes que pertenecen a nuestra especie. Pero ¿qué es lo que hace a nuestra especie única? ¿Qué es lo que hace al ser humano único? Muchas personas lo llaman conciencia, otras personas lo llaman responsabilidad, otras personas lo llaman simplemente un azar del destino, el cual hace que nosotros seamos diferentes a nuestros coterráneos, a nuestras demás especies. Esa es una de las cuestiones más importantes y que va a tratar la película que vamos a analizar a continuación. Señores, el día de hoy vamos a analizar a Poor Things. Para empezar, esta película es protagonizada por tres personas muy importantes en el ámbito de cine de superhéroes. Lo importante en ese sentido es que esas personas demostraron su versatilidad no solamente actuando, obviamente, en las películas de superhéroes, sino que también demostraron su gran capacidad actoral en una película tan disruptiva, entre comillas, como yo lo puedo llegar a pensar, como lo es Poor Things. Esas personas no son ni más ni menos que William Dafoe, Emma Stone y Mark Ruffalo. Por el lado de William Dafoe, podemos ver que este también ha participado en muchas otras películas muy diversas, cada una de ellas. Pero en el otro caso de Emma Stone y de Mark Ruffalo, es bastante conmovedor poder ver que estos dos actores salieron de su zona de confort, que es simplemente hacer películas de superhéroes, y poder llegar a hacer buen cine. Y esta película yo la catalogo principalmente como buen cine. En sí, la historia se basa en el Dr. Baxter. Este doctor, como vemos, es una persona bastante repulsiva, una persona que no es muy agradable a la vista, una persona que habla en un lenguaje técnico, en un lenguaje académico, y no solamente en un ámbito académico, sino que lo hace en cada ámbito determinante de su vida, en su hogar, en su cuarto, con su familia, que es muy poca, ya vamos a ver en la película, con sus estudiantes, obviamente, consigo mismo. Él solamente maneja un tipo de lenguaje y un tipo de pensamiento, y ese pensamiento es el pensamiento científico, un pensamiento científico que lo va a hacer llegar hasta los extremos más cuestionables de la moral humana, ya que él no solamente es capaz de aprender y de discernir conocimiento, sino que también es capaz de producir dicho conocimiento, y sus métodos no son los más ortodoxos ni los más convencionales que podemos encontrar en la sociedad. Simplemente él intenta producir nuevo conocimiento a costa de, y es que aquí es donde entramos en la parte determinante del a costa de, ya que a él no se le presenta un límite determinado para decir qué punto de la moral puede llegar a superar y qué punto no debería rebasar. Esto lo lleva a practicar muchos y demasiados experimentos, los cuales vamos a poder ver a lo largo de toda la película, los cuales nos dejan ver que él es un gran experimentador, que él es un gran científico, pero no es un gran humano. Él lo único que quiere es producir conocimiento, y ese conocimiento lleva la carga de las vidas humanas y las vidas animales. Nuestro segundo personaje es protagonizado por Emma Stone. Esa personaje va a ser prácticamente la personaje principal de nuestra historia y se va a llamar Bella. Bella nace de uno de los experimentos del Dr. Baxter. Ya vamos a explicar más adelante de qué experimento van a hacer. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Mark Ruffalo, el cual encarna en este sentido al señor Duncan. Este señor va a ser muy determinante para el desarrollo de personaje de Emma Stone, pero como personaje individual no brilla demasiado, ya que se ve opacado en muchas ocasiones por la carga sentimental que este mismo lleva. En sí, el Dr. Baxter enseña en una universidad. El doctor no es una persona agraciada, él es bastante feo, pero no porque él haya nacido feo, sino porque él ha sido víctima toda su vida, o mejor dicho, fue víctima toda su vida de los experimentos de su padre, que también era un gran científico. Y este señor, su padre, fue el que inculcó en él el espíritu científico, el espíritu investigador, pero también inculcó en él una gran deshumanización que va a caracterizar toda su forma de actuar en toda la película. Esta deshumanización tiene que ver con la experimentación. Él no dejó límites en su hijo para decir los parámetros morales con los cuales él va a guiar toda su investigación, sino que los parámetros morales de por sí fueron eliminados a priori. Él simplemente se volvió un experimentador humano. Él experimentaba con su propio hijo, experimentaba con su propia familia, y esto hace que el Dr. Baxter tenga bastantes discapacidades en toda su vida. Por ejemplo, él no es capaz de manejar sus esfínteres, él no es capaz de tener un sistema digestivo efectivo, él no es capaz de procrear, ya que uno de estos experimentos hace que él se haya vuelto eunuco, él se desprendió de sus partes íntimas,
de sus genitales. Además de esto, su mente también quedó bastante afectada, ya que no solamente el espíritu científico es lo que lo guía, sino también una alta falta de empatía. Él no es capaz de sentir empatía por los demás seres vivos, sino que él los ve como meras herramientas de experimentación, los cuales pueden llegar a ser aprovechados por él y producir, como ya dije, nueva ciencia. En este sentido, un día el Dr. Baxter va por la calle y ve a una mujer en un puente. Esta mujer se suicida, cae de un puente y muere en el acto. ¿Qué es lo que pasa? Que esta mujer está embarazada y lleva en su interior un feto bastante desarrollado. El Dr. Baxter ve en esta situación una gran oportunidad de experimentación, una gran oportunidad para producir nueva ciencia. ¿Qué es lo que él hace? En pocas palabras, él lleva a la mujer a su quirófano, la opera, saca su cerebro, saca el cerebro del niño y los intercambia. Después de esto, reanima el cuerpo y este nuevo ser es lo que nosotros vamos a llamar en la película Bella. Esta nueva persona es Bella, y Bella nace básicamente de ser su propia madre con el cerebro de su propia hija. A lo largo de la película, el desarrollo del personaje de Bella es bastante completo, ya que vemos que cuando se nos presenta el personaje, Bella es simplemente un niño en la carcasa de un adulto. No sabe caminar, no sabe hablar, no sabe expresarse, pero hay una cosa que sí va a saber y que vamos a ver a lo largo de toda la película. Bella sabe aprender. Es una de las personas, según el Dr. Baxter, que más rápido y eficientemente ha aprendido en todo lo que lleva de científico, en todo lo que lleva de médico. El desarrollo que esta persona tiene se puede atribuir a dos cualidades, y esto ya es deducción mía. Primero, a que un niño normalmente tiene que desarrollar tanto su cerebro como su cuerpo a la vez. Es un trabajo conjunto y el desarrollo de uno aporta al desarrollo de otro. Pero al estar en un cuerpo ya desarrollado, el cerebro de Bella es capaz de ajustarse a las necesidades de dicho cuerpo y asimismo es capaz de desarrollarse el doble o el triple de rápido, ya que el habla ya está desarrollada, sus piernas ya están desarrolladas, todas sus habilidades motrices ya están desarrolladas. Lo único que tiene que hacer Bella es desarrollarse cognitivamente, y esto tampoco es un problema, ya que su propio cuerpo es capaz de producir y de aportar a dicho desarrollo. Bella se caracteriza por ser una persona bastante adorable, pero no deja de ser cruel, y esto es algo que se nos va a recalcar obviamente a lo largo de toda la cinta, y es que Bella no desaprovecha las oportunidades para ver sufrir a la gente, para ver cómo es que la gente llega a tener desesperanza, llega a tener sufrimiento, llega a tener dolor. Pero esto va a cambiar radicalmente, ya que mientras Bella va avanzando su proceso de desarrollo cognitivo, va a darse cuenta que ella ama el placer, que ella ama el confort, que ella ama el bienestar, y en esto va a ser muy determinante el señor Duncan. El señor Duncan aparece por primera vez en la película en una escena bastante complicada para Bella, ya que a Bella se le propone casarse con un ayudante del Dr. Baxter, que va a ser el señor McCandless. Este señor ha colaborado bastante con el Dr. Baxter para ayudar al desarrollo cognitivo de Bella. Es más, es una persona que le ha estado dando seguimiento constante, y este señor siempre ha tratado como de ayudarle a Bella en su desarrollo. Lo que pasa en este punto es que en un punto, y perdón la redundancia de la película, el Dr. Baxter observa que el señor McCandless y Bella van teniendo cada vez más una conexión, un vínculo, una relación que puede llegar a desembocar en algo bonito. Por esto el Dr. Baxter le propone al señor McCandless que se case con Bella, que la comprometa y que se vuelvan esposos. En este punto Bella no es tan consciente de lo que conlleva ser esposa de alguien, pero esta acepta simplemente porque le parece divertido y puede llegar a ser productivo para su desarrollo. Y Bella es consciente de que ella tiene un desarrollo, ella es consciente de que tiene un avance y de que necesita avanzar y necesita aprender mucho más. En ese sentido, vemos que el señor Duncan es la persona que se va a encargar de hacer el contrato para que Bella y para que el señor McCandless se casen. Obviamente el contrato estaba lleno de muchas especificaciones y esto le da mucha curiosidad al señor Duncan. Por esto el señor Duncan desea conocer a Bella, se escapa de una de las estancias de la casa del señor Baxter, del Dr. Baxter, y se encuentra con Bella. Algo muy determinante es que Bella en este momento tiene un desarrollo sexual acelerado, o sea, ella ha descubierto sus partes íntimas y el placer que determinan ciertos estímulos en dichas partes íntimas. El señor Baxter también es consciente de esto, pero no es algo que le importe demasiado, algo de lo que el señor Duncan sí se percata. El señor Duncan, para que ustedes lo conozcan mucho mejor, es una persona bastante materialista, pervertida, viciosa, tiene muchos vicios y para nada buena persona. Por ende, él se aprovecha de Bella con esta debilidad que ella tiene por los estímulos sexuales y se escapa con él. En este sentido, Bella le hace
conocer, le hace saber a su padre, entre comillas el señor Baxter, y a su prometido que se va a escapar con el señor Duncan. ¿Para qué? Para tener experiencias, para tener desarrollo, para tener avance en su mente, para tener avance en su pensamiento, pero también para poder desarrollar mucho más a cabalidad sus deseos sexuales. En efecto, esto es lo que logran, y es aquí en este punto de la película en donde vamos a entrar a 3 puntos de análisis muy importantes. Esos 3 puntos de análisis se van a caracterizar cada uno por tener una locación específica, ya que cuando Bella se escapa con el señor Duncan, tienen 3 viajes a 3 lugares muy importantes y que cada uno va a determinar una parte de Bella. La primera parte, o el primer viaje que tienen ellos dos, es a Lisboa. En Lisboa es donde Bella encuentra su primer acercamiento con la sociedad, la cual no es simplemente su casa o un bosque, es una ciudad real. Lisboa determina para Bella su primer contacto real con las personas, además de obviamente su padre, el señor McCandles, y el señor Duncan. En Lisboa, Bella tiene un idilio sexual con el señor Duncan, tienen demasiado sexo, es como la etapa de la vida que Bella puede llamar como su adolescencia, la etapa de experimentar, la etapa de poder tener sexo sin control, tener relaciones con cualquier persona, y el caso es que esta persona va a ser el señor Duncan. Aquí hay algo muy turbio, y es que el señor Duncan es consciente de que Bella tiene la mente de una niña que no pasa de los 15 años, es más, tiene mucho menos años que 15, pero él se aprovecha de su apariencia, se aprovecha de su desarrollo, ya que obviamente ella se encuentra en la carcasa de una mujer adulta. Esto deja mucho que hablar del señor Duncan, ya que él moldea a Bella a su conveniencia, él moldea la actitud de Bella de modo que él puede manejar todo lo que él quiere manejar sobre ella, que es precisamente su cuerpo. En este punto, Duncan se ve bastante contento con lo que tiene con Bella, ya que él siempre le hace saber a ella misma que esto es simplemente una aventura, que no van a tener nada más que una aventura, que simplemente están ahí para el placer, para el sexo, para nada más. Pero poco a poco Duncan va cambiando esta percepción, ya que esto es lo que él haría normalmente con una persona. Pero lo que pasa es que Bella no es una persona normal, y es esta anormalidad en Bella lo que hace que el señor Duncan también anormalice sus comportamientos. ¿En qué sentido? Que el señor Duncan se va a encaprichar de una manera muy acérrima con Bella. Él va a tener una obsesión con Bella, va a tener celos con Bella, algo que a él, según el mismo personaje, nunca le había pasado. Él es totalmente celoso sobre las relaciones que tenga Bella con las personas. Por ejemplo, hay una escena muy característica de la película en donde Bella baila con el señor Duncan, y en un momento se sientan a tomar aire y hay un señor, una persona, un extra que está guiñándole el ojo a Bella. Bella, como no tiene ningún tipo de malicia, simplemente le dice al señor Duncan: ah, mira, este señor me está guiñando el ojo repetidamente, y yo le respondo guiñándole el ojo por pura cortesía. Y obviamente el señor Duncan sabía qué es lo que quería el otro extra, la otra persona, y lejos de ser una persona coherente, el señor Duncan va y agrede a esta persona. Lo mismo pasa con muchos otros personajes en la película. Esto nos deja ver que el señor Duncan sí está teniendo un deterioro mental, pero a la par que él tiene este deterioro, Bella tiene un desarrollo, o sea, hay un avance y un desavance en la misma progresión paralela de las mentes. Bella avanza y el señor Duncan retrocede. Bella cada vez más se va haciendo consciente de las cosas, se va haciendo consciente de qué es lo que está pasando a su alrededor, va adquiriendo vocabulario, va adquiriendo pensamiento. Y aquí entran 2 personajes muy importantes. No me acuerdo precisamente del nombre de los personajes, ya que aparecen por muy poco tiempo, pero es una pareja, pero no es una pareja romántica, sino que es una señora mayor que es acompañada de un ayudante afroamericano que pues la acompaña a todos lados, simplemente hace que su vida sea más plena. Ellos prácticamente están paseando por el mundo. La personaje mayor va a ser determinante para Bella, ya que va a ser más o menos su primera amiga, su primera persona no sexual que se va a relacionar con ella. Y la otra persona, que yo creo que se llama Henry, creo que es el nombre, también es muy característico, ya que él se autodenomina como cínico. Es una persona que simplemente no cree en la sociedad, que cree que la sociedad es una basura, pero no hay nada para poder mejorarla. Y es en este punto donde Bella también adquiere pensamientos políticos y pensamientos críticos. Y es que Bella cree que el mundo se puede arreglar, que el mundo puede llegar a tener evoluciones, que el mundo no simplemente es un receptáculo de sufrimiento, sino que también es un receptáculo de amor, de comprensión, de verdadero avance. A eso, esta persona afroamericana le dice a Bella que está totalmente equivocada y que él se va a encargar de mostrarle qué es lo que pasa en realidad en el mundo. En este punto el señor Duncan ya está bastante degenerado, él tiene una mente bastante tóxica
tocada por lo que pasa con Bella. Y es aquí donde podemos ver que el personaje es bastante débil de mente. Es una persona que siempre estaba acostumbrada a manejar las situaciones, pero cuando una situación lo supera, simplemente enloquece, no es capaz de manejarla, se vuelve una persona errática, una persona que no tiene ningún tipo de razón en su mente, se vuelve una persona totalmente ilógica, y esta mente ilógica es lo que va a conllevar toda su perdición. Después de todas estas experiencias que Bella tiene en Lisboa, viajan a Alejandría. Alejandría es una ciudad de Egipto. Y lo que pasa en este punto es que Henry, esta persona afroamericana, le muestra a Bella cuáles son las verdaderas razones por las que la sociedad sufre. Hasta este punto, Bella solamente había conocido el dinero, el confort, la comodidad, pero no se había podido percatar de lo horrible que era el mundo para la gente pobre. Y esto precisamente es lo que Henry le muestra a Bella. Le muestra un barrio pobre de Egipto en donde lo más común es enterrar a recién nacidos, en donde lo más común es pedir comida, donde lo más común es morir de sed y de hambre, donde lo más común es ver a cuerpos putrefactos en un barrio. Esto Bella no es capaz de asumirlo a la primera y entra en crisis. En este punto Bella se ve totalmente devastada, se ve totalmente destruida, llora, grita, se lamenta, pero después lo asume y encuentra una solución que en su mente es muy factible para que esas personas dejen de sufrir. La solución de ella es regalar todo el dinero que tiene el señor Duncan a estas personas. Aquí un error es que Bella tampoco tiene la malicia suficiente para darse cuenta que las personas también se aprovechan de ella y que también mienten. Ella sale con todo el dinero del señor Duncan y está muy dispuesta a entregárselo a los pobres. ¿Qué es lo que pasa? Que se encuentra con dos marineros y le dicen: tranquila, nosotros llevaremos el dinero a los pobres. Tú tranquila, que el barco ya va a zarpar y necesitamos que estés en el barco. Bella les cree y es aquí donde ocurre uno de los mayores puntos clave de la cinta. Y es que Bella se ve engañada por estas personas y se ven expulsados del barco, ya que el señor Duncan ha perdido todo su dinero por causa de Bella. Y es en este punto donde encontramos el tercer destino determinante para Bella, que es París. En ese sentido, ya la relación entre Bella y Duncan se ve totalmente rota. Ellos dos no se aprecian para nada y eso se deja ver más que todo por la parte del señor Duncan. El señor Duncan en este punto es una persona desesperada, errática, irracional y aparte pobre, ya que Bella ha regalado todo su dinero. Él se ve también totalmente devastado por el hecho de que Bella no es capaz de entender qué es lo que está sucediendo. Ella no es capaz de entender que el dinero es importante y que el dinero no se debe regalar, sino que se debe atesorar. Cuando se gana el dinero, se debe guardar y después se debe gastar con responsabilidad o simplemente para los placeres que se necesiten en el momento. Pero la cosa es que no se tiene que regalar. Bella no es capaz de entender esto. ¿Y qué es lo que ella piensa? Ella piensa que lo que debe hacer es conseguir dinero. Para conseguir dinero, ella simplemente va a un lugar y pide trabajo. El trabajo que le dan es de prostituta. Y es en este punto donde Bella es capaz de entender muchas cosas más con respecto al sexo. Ella simplemente tenía la percepción del sexo que le daba Duncan, que según ella era una de las personas más profesionales en este ámbito, una de las personas más experimentadas. Y esto ella lo creía precisamente por la manipulación que este mismo le inculcaba. Él le decía y la engatusaba con muchas ideas. Lo que Bella logra descubrir en este burdel es que el sexo no simplemente está hecho para el placer humano, sino que el sexo también es una herramienta de dominación. Lo que pasa es que en este burdel entran hombres desagradables, totalmente repulsivos, los cuales simplemente quieren ejercer dominación sobre las prostitutas. Ellos no quieren que las prostitutas tengan placer. Ellos mismos se ve que no tienen placer. Ellos simplemente ejercen poder, ejercen dominación. Y esto Bella también lo asume y también lo interioriza. ¿Qué es lo que pasa? Que Bella no solamente aprende, sino que también quiere actuar, también quiere determinar las acciones de las personas. Y ella, como una persona totalmente revolucionaria para ese contexto, propone a sus clientes que tengan un vínculo antes de tener sexo. Así el sexo puede llegar a ser más placentero para ellos y para ella misma. En efecto, esto funciona y se vuelve una de las prostitutas más pedidas en este burdel. Se vuelve famosa entre los clientes y los clientes solamente quieren emparentar con ella. Estos juegos que ella hace con los clientes son juegos para conocerse mejor. Y es que en este punto ella no solamente comprende su propia mente, sino que comprende la mente de los demás. Y esta comprensión hace que ella tenga menos empatía aún por los clientes,
ya que no solamente los mira como iguales, sino que los mira como herramientas, como animales que ella puede manejar, animales que ella puede llegar a comprender y a coaccionar. La coacción entra en el sentido de que Bella manipula todos sus pensamientos y esos pensamientos hacen que tenga mejor placer sexual. Eso puede sonar positivo, pero están causando mucha repercusión en la mente de Bella. Para este punto, Bella conoce a una de sus amigas, que es una afroamericana también. Bueno, no sé si el término afroamericano es correcto, pero es negra. Esto es lo que yo quiero hacer entender, que es negra. Y esa persona también le hace entender a Bella que la vida, aparte de ser puro sufrimiento, también puede llegar a ser buena a causa de los cambios que ellos mismos provoquen. Y es cuando Bella conoce la ideología socialista. Según su amiga, es una ideología que lo único que trata es de mejorar a las personas, de mejorar a la gente. ¿Por medio de qué? Por medio de el esparcimiento común de los medios de producción. Y esto ya entra mucho en la teoría de Marx, pero con lo que Bella se queda es con no solamente el sentimiento de desolación que ha dejado Henry en ella, sino también en el sentimiento de poder superar la adversidad y poder mejorar el mundo en el que ella misma vive. En estas tres etapas podemos ver que se materializan las etapas del crecimiento humano. Por ejemplo, cuando estábamos en Lisboa, Bella puede llegar a estar en su etapa adolescente, en la etapa en la que la experimentación, la vulgaridad, el sexo, todo es producente para poder formar su mente, para poder formar un criterio, para poder formar una verdadera mente crítica. Después de esto tenemos a Alejandría. Alejandría es el quiebre en la mente de Bella, la cual no solamente hace que ella aprenda para bien, sino que también se dé cuenta de lo malo del mundo, se dé cuenta que no todo es color de rosas, se dé cuenta que ella tiene que madurar, que ella tiene que crecer y asumir todas las categorías humanas como una sola, como la categoría humana principal, como la vida misma. Y París es el punto en el que ella adquiere madurez, en el que ella adquiere total autonomía y adquiere pensamiento crítico, adquiere relaciones humanas y también adquiere conciencia. París es el punto en el que ella es consciente de todo, es el punto en el que ella es una verdadera adulta. O sea, tenemos adolescencia, el quiebre y después tenemos adultez. Cuando Bella termina este proceso, cuando termina toda esta travesía mental, se le llega una carta diciendo que el señor Baxter, su padre, entre comillas, va a morir. Ella en efecto va a visitarlo, se reencuentra con el señor McCandles, su prometido, y obviamente cruza palabras con su padre, con el señor Baxter. Es en ese punto donde ella se da cuenta en realidad de lo que es y de dónde proviene. Ella se da cuenta que proviene de su propia madre y que ella misma es su propia madre. Se da cuenta de todo el experimento que hicieron con ella misma y asume esto como una monstruosidad. Después de esto y después de mucho hablar con el señor Baxter, ella puede llegar a asumir su punto de vista. No lo comparte obviamente, pero es capaz de asumirlo. Se queda con él y lo perdona y lo sigue asumiendo como su propio padre. Sigue considerando al señor Baxter como su creador. En este punto Bella se da a la posibilidad de poder conocer bien al señor McCandles. El señor McCandles nunca deja ver un interés real en cumplir la promesa de compromiso que tenían antes de que Bella se fuera, pero Bella le recuerda que ese compromiso existe y que ella está presta a aprender también del señor McCandles. Le advierte obviamente que ella fue prostituta, le advierte que ella recibía dinero por sexo, pero el señor McCandles, al ver que ella es una mente totalmente diferente, al ver que es una persona que tuvo una evolución totalmente diferente, al ver que ella integralmente es diferente, no le importa nada de lo que haya pasado y simplemente toma esto como una consecuencia del aprendizaje de Bella. En efecto, quieren casarse, logran tener una ceremonia, pero en este punto vuelve a aparecer el señor Duncan y una persona bastante repulsiva que vamos a conocer como el ex esposo de Bella. En realidad él nunca fue esposo de Bella, sino que fue esposo de la persona que se suicidó antes de que Bella existiera. O sea, fue esposo de su madre, entre comillas. Bella, por pura curiosidad, deja el matrimonio y se va a vivir con esta persona. Esta persona es un ex militar que es totalmente cruel, tiene toda su mente totalmente distorsionada, no es capaz de tener verdadera empatía, o sí la tiene, pero la utiliza para el mal. Él le gusta el sufrimiento, le gusta todo lo que tiene que ver con la miseria. Esto Bella lo entiende y se da cuenta de que tiene que salir de ahí, que tiene que salir de este entorno que le plantea este señor, que aparte la quería castrar por consejo del propio Duncan, pero en sí Bella logra salir de esta casa, logra escapar, noquea a este general y se lo lleva para casa. Ya en ese sentido, ella misma, que se volvió cirujana, se volvió doctora, y el señor McCandles le hacen un trasplante a este general con una cabra, y este fue como el final que este general tuvo. Después de esto, el señor Baxter muere y Bella, en el final de la película, se queda viviendo con el señor McCandles y con su ama de llaves. Aquí en este punto Bella ya es una doctora hecha y derecha, ya es una humana hecha y derecha, pero todo
su proceso cognitivo fue totalmente diferente, fue totalmente anormal. Fue algo que solamente ella puede llegar a entender, ya que gracias a ella la gente logró ser más humana. El señor McCandless logró ser más humano, el señor Baxter, que fue su creador, logró ser más humano. Todos lograron ser más humanos, menos obviamente el señor Duncan, que fue entre comillas una víctima de Bella, pero yo creería que el señor Duncan fue más bien una víctima de él mismo. Ser una mala persona no solamente lleva consecuencias económicas o consecuencias con tu familia, sino consecuencias contigo mismo. El señor Duncan fue víctima de sí mismo, fue víctima de su arrogancia, de su manipulación, de su ego, de sus vicios, fue víctima de sí mismo, y el catalizador fue Bella, que simplemente era una niña en un cuerpo de un adulto. Algo que me llama mucho la atención de esta película es su ambientación, ya que su ambientación puede llegar a ser bastante parecida a las épocas de 1920, 1930, épocas en las cuales se tenían autos clásicos como los llamamos hoy en día, se vestía con sombrero de copa, con vestidos de mujer bastante estrambóticos, bastante llamativos, con pompas, con encajes, algo un poco victoriano, pero vemos que también hay tecnología y que no solamente existe este tipo de ambientación, sino que también existe la electricidad, existen los aparatos tecnológicos, los medios de transporte modernos como los del tranvía, el teleférico, los barcos. O sea, es como una amalgama de épocas bastante buena para poder mostrar todo lo que Bella necesitaba aprender. Este mundo está hecho para que Bella aprenda, para que Bella se maraville, para que Bella tenga un verdadero crecimiento. Y esto es lo que es admirable, ya que la ambientación hace que la película sea la película. Si esta ambientación hubiese sido diferente, crean que todo lo que se puede llegar a transmitir no sería lo mismo. También es de admirar el color que se lleva en la película, ya que mientras se tenía a una Bella encerrada en su hogar, encerrada bajo la protección del Dr. Baxter, toda la película transcurrió en planos de blanco y negro. O sea, el color demostraba como ese encierro que Bella tenía. Pero al salir de este encierro, todo se vuelve colorido, todo se vuelve mucho más llamativo, todo se vuelve mucho más deslumbrante para la propia Bella. Esta es la visión más o menos que Bella tiene del mundo. La ambientación junto con el color hacen lo que de verdad Bella era capaz de ver. Tal vez el mundo que nosotros vemos en esta película no sea en esta ambientación, o sea, tal vez esta estética simplemente sea la percepción que Bella tiene de este mismo mundo, ya que su mente no es cotidiana, su mente no es normal. En términos técnicos, las actuaciones también son bastante buenas. La actuación de William Dafoe es prácticamente magistral. La de Bella, o sea, la de Emma Stone, también destaca mucho, ya que uno se cree de verdad el personaje, uno cree que lo que está viendo sí está pasando. Uno cree que Bella sí es una niña, uno cree que Bella sí está madurando, hasta que Bella se convierte en una mujer hecha y derecha. Uno cree todo ese proceso, el proceso es totalmente creíble. La actuación de Mark Ruffalo también es magistral, se los deja ver todo ese deterioro que él tiene, y la de los personajes secundarios también es muy buena. Pues no es muy destacable, no se salen de lo normal, pero tienen una actuación bastante cotidiana, bastante buena. Ya destaqué todo lo que yo quería destacar en términos técnicos: la ambientación perfecta, las actuaciones perfectas, todo lo que tiene que ver con la dirección es perfecto. Recomiendo mucho ver esta película. Me tardé bastante para hacer el análisis, ya que la película es del año pasado, pero es muy buena, se la recomiendo de todo corazón. No siendo más, espero que les haya gustado mucho este análisis barra resumen de Poor Things, de Pobres Criaturas. Suscríbanse al canal, estamos teniendo un crecimiento bastante bueno, no en suscriptores sino en vistas. Espero que se suscriban de verdad. Suscribirse es muy importante para la motivación que sentimos desde aquí para poder hacer los videos. Denle a like, comenten todo lo que se les ocurra, sea bueno, sea malo, no importa, comenten. Y muchas gracias por haber escuchado. Hasta luego.